Hola, ¿qué tal? Nosotros particularmente estamos trabajando, ¿vale? Un poco el intentar ver las diferencias que hay entre los distintos países y también cómo puede influir, tal y como dices, la forma de definir la mortalidad, por ejemplo, por COVID en cada uno de estos países. Ya incluso resulta llamativo que incluso fuentes dentro de un mismo país puedan apuntar números distintos. Por ejemplo, en España resulta bastante controvertido que parece que hayan dos fuentes, una la fuente, el número de defunciones oficiales por COVID diario que da el Ministerio y otro sería la mortalidad general diaria que da el Instituto de Salud Carlos III, el exceso respecto a años anteriores, ¿vale? Un poco te comparas con años anteriores y miras a ver cuál es el exceso que tienes respecto a esos años. Pues parece que las cifras que dan estas dos fuentes no son del todo reconciliables, ¿vale? Hay diferencias entre ellas y esto parece que está ocasionando bastante controversia y, bueno, no hay más que entrar en las redes sociales para ver un montón de gente que, lo, que está debatiendo sobre este tema. Por tanto, ya vemos que incluso dentro de un mismo país ya hay discrepancias. Si nos vamos al ámbito internacional, pues claro, estas discrepancias son mucho más grandes. Y claro, yo creo que esto es algo que tenemos que limar, porque es importante para salir de la epidemia, en primer lugar, tenemos que saber en qué punto estamos, ¿vale? Y si no son comparables las distintas fuentes que pudieran tener o comparaciones entre países, pues resulta muy difícil. Entonces yo creo que aquí hay que hacer un esfuerzo particularmente grande para tener buenas cifras, porque si no es difícil. Es difícil ni siquiera intervenir y saber qué hacer en esta situación. Si se han tomado decisiones distintas en países distintos, pero no sabemos comparar luego cuál es el impacto que tenemos en los distintos países, pues al final ni sabes si una medida es realmente buena, no es realmente buena. Entonces es bastante importante el que haya esta unificación de criterios para poder saber por dónde van los tiros. Casi todos los parámetros estadísticos que miden la evolución de la pandemia están a la baja. No es fácil la desescalada que a partir de aquí se plantea. Es un ámbito en el cual no tenemos, por suerte, no tenemos experiencia en cómo tomar decisiones un poco sociales para parar una pandemia. Entonces, me temo que esto va a funcionar a partir de aquí un poco como prueba-error de intento desescalar un poco. Si esto sube, pues voy a tener que poner de nuevo medidas. Entonces, a lo mejor, claro, lo que tiene que imperar en todo esto es el principio de cautela y no desescalar todo demasiado rápido, y esto va a hacer también que me temo que la velocidad de bajada que tuviera la pandemia pues a lo mejor no sea todo lo rápida que nos gustaría. Si no se hubieran tomado medidas, la evolución de la epidemia, a menos que, bueno, al menos hasta que hubiera una buena proporción de la gente, la población contagiada, hubiera sido un crecimiento exponencial, ¿vale? Este crecimiento exponencial es muy evidente que hace ya bastantes días que quedó atrás. Esto no tiene otra explicación que el confinamiento, que ha sido la principal de las medidas que se ha adoptado y que un poco lo que está haciendo es que haya pues, menos contactos entre personas y a partir de ahí la difusión de la enfermedad sea bastante menor. Muchas gracias por hacerme llegar a más gente.